Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Son las 9:44 de la mañana y en este momento le corresponde el turno a José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib, muchas gracias a nuestros compañeros Radio Escuchas y a nuestro querido don Álvaro Arbelo, nuestro saludo y abrazo en la distancia. Quería referirme a un asunto que fue tocado hoy de manera parcial. El compañero Felipe Romero tocó los temas de las transformaciones que a nivel legislativo tiene como reto este gobierno de hacer, y una de ellas que él tocó, yo quería profundizarla un poco, porque es un tema que a veces da la impresión que se trata en un lenguaje muy técnico, muy elevado, muy de alta política, y muchas veces el pueblo llano, la gente de abajo, se pregunta cuáles son los objetivos de tal o cual política, qué tan fácil de realizar es, y si realmente vamos a tener la voluntad política para hacerlo, y es la ley de extinción de dominio. Quisiera empezar con un precedente histórico, sobre todo acudir a la memoria de don Álvaro Arbelo, para recordarle al pueblo dominicano de hoy, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que ya existe un precedente en la historia dominicana de confiscación de propiedad a partir de situaciones políticas, aunque ahora se habla, hay que hacer esa diferencia, ese diferenciamiento, de una confiscación de riqueza a partir de que una sentencia, ya con la condición de la cosa irrevocablemente juzgada, permita confiscar bienes que provienen del crimen, de actividades ilícitas. En el caso que voy a ejemplificar, el Estado Dominicano tiene en su dilatada historia un interesante precedente que se dio a la caída de la dictadura. Y fue cuando, en ejercicio del proceso de ir quitando todo el legado de Trujillo, de ir quitando toda la impronta de la dictadura, se emitieron las leyes 5785 y 5924. Esas leyes son del Consejo de Estado. Esas leyes son de 1962, cuando estábamos inmersos en una transición muy difícil, en una transición que se daba en un momento muy neurálgico en América Latina, donde el Caribe, como muy bien lo describía el profesor Bosch, como frontera imperial, tenía el proceso cubano en ciernes, donde tenía diferentes procesos como Puerto Rico ya con 10 años declarado Estado libre y asociado, una situación de Haití que frecuentemente usted la busca en la historia y es una crisis permanente. Bueno, la República Dominicana en ese momento, atendiendo a su propia situación y con el Consejo de Estado, decide emitir leyes que facilitaron convertir en propiedad pública las empresas que había generado el dictador Rafael Leónidas Trujillo en un ejercicio de mercantilismo, esto es, un capitalismo de Estado, donde se anulaba fácilmente la competencia, donde todo el mundo tenía que producir en C por A, porque si tu empresa era exitosa y le interesaba al tirano, bueno, te veías en la obligación de ceder a precio de vaca muerta una parte importante de esa actividad. Las víctimas de Trujillo no solamente se dieron en el campo político, o sea, también se dieron en el campo económico. Verbigracia. El problema, colega y amigo, sí, por supuesto, es que eso tiene dos vertientes. Primero, el robo, vamos a decirlo así, de propiedades de Trujillo o de sus familiares más íntimos. Así es. Porque él no permitía que familiares o amigos se hicieran de grandes fortunas. Él sabía que el dinero llevaba a la conspiración política. Así es. ¿Entiendes? Él sabía que todos esos caudillos que él encontró en el 30 eran millonarios. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, la Hacienda Fundación, que era la principal de Trujillo, donde tenía un ganado que no lo había en América Latina. Eso se lo robaron. Se robaron los caballos, se robaron las yeguas, se robaron los rinocerontes, se robaron ¿cómo se llama eso? Los cosas, eso. Se robaron todas esas cosas, se las robaron. Así es. Y parte de la tierra también se la robaron. Y en otros sitios hicieron lo mismo. ¿Quiénes? Los antitrujillistas. Ahí está el Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana, que ahora va a cumplir años de fundado, que lo fundó el teniente general José Arismendi Trujillo Molina Petán en 1952, ¿verdad? De ahí empezaron los robos de parte de antitrujillistas, ¿verdad? Que robaron cuchumil bienes pertenecientes a Trujillo. También, claro, con la buena intención del Consejo de Estado
¿verdad? Sobre todo cuando lo presidió un gran hombre como el jurista intelectual, Rafael Filiberto Bonelli, Don Fello. Bueno, también se procedió a lo otro, a la confiscación legal, aparte del robo de los antitrujillistas, de algunos de ellos. Ahora, finalizo diciéndote que una de las principales decisiones las tomó Balaguer. Eso que conocemos hoy como el Mirador Sur, 7,5 kilómetros de una instalación que hoy no se puede hacer, porque no habría ni terreno ni dinero para eso. Ese maravilloso mirador era de Negro Trujillo, el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina, presidente de la República, que es el que renuncia, que Trujillo lo lleva a renuncia, y Balaguer pasa a ser presidente el 16 de agosto de 1960, pero bueno, esa es otra cosa. El caso es que Negro Trujillo tenía eso como propiedad suya. Balaguer, presidente de la República, y ya con cierta fuerza política y militar, confiscó eso y lo puso al servicio del Estado. O sea, excúsame la interrupción tan larga, que ese aspecto tiene dos vertientes: los antitrujillistas, ladrones, y las acciones que se hicieron dentro de la total legalidad. Eso es así. Y de un gran aporte, don Álvaro, porque independientemente de que no se pudo ciertamente controlar todo, al menos intentó Bonelli, y como muy bien cita usted Balaguer, intentaron encauzar una gran parte de ese caudal económico, que a su vez hay que decir, Trujillo no había obtenido siempre de la mejor manera. Está el famoso caso que usted conoce bien de Amadeo Barletta y de la tabacalera que tenía, o de las empresas que otros grupos tenían, sobre todo al inicio de la dictadura, y cómo las perdieron. Hay también que decir, ya pasando al presente, que es un reto para cualquier estado, no solo el Estado dominicano, cualquier estado en América Latina, generar leyes que permitan la confiscación de propiedad privada. Pasa igual que la situación de las leyes que en los códigos penales muchas veces la gente sugiere para crímenes horrendos, para crímenes terribles, cuando la sociedad, a veces alarmada e indignada, pide la pena de muerte. Bueno, ¿qué suele decir uno casi siempre que defiende el debido proceso y que lucha por la institucionalidad? Bueno, decimos que en países como los nuestros, donde hay debilidades en el debido proceso, donde el imperio de la ley tiene todavía elementos que debe fortalecer, como decíamos ayer, todavía es un poco cuesta arriba pensar que podría administrarse una pena tan fuerte, tan profunda, tan directa como la pena de muerte o la cadena perpetua, sabiendo que se podrían eliminar enemigos políticos, que se podría todavía tener un grave déficit al momento de administrar ese tipo de castigos. La extinción de dominio, que no es más que la confiscación de propiedad privada obtenida ya de manera comprobada a partir de ilícitos, como pueden ser el tráfico de drogas, el crimen organizado en todas sus vertientes relacionadas a las armas, al secuestro, pero también, exacto, Julieta, la corrupción administrativa y técnica. Pero hay que explicar ahí, José Luis, que es un decomiso civil. Claro, no penal. No es penal, ahí es la diferencia. Pero viene después del proceso, casi siempre penal. En México, que fue un país pionero, ha tenido sus bemoles. En Colombia ha tenido también su ejecución, y ha intentado, sobre todo en países como los anteriormente mencionados, Julieta, estimados compañeros, don Álvaro, dirigirse hacia esos grandes capitales, esas fortunas, esos bienes suntuosos que ha generado sobre todo el narcotráfico, que es la multinacional sin duda más eficiente del mundo cuando usted considera sus costos y sus beneficios. Es una forma de intentar desactivar estas fortunas que, en el caso de países como los nuestros, producen un fenómeno. A veces, muy a veces, cae la cabeza de un grupo que conspira para traficar ilícitos, sustancias ilícitas. En el actual dibujo que tenemos, nosotros le cedemos a los Estados Unidos, en su política antidrogas internacional, le cedemos esa cabeza en condición de extraditado. Va a los Estados Unidos, va a un juzgado de cualquier, negocia con un juez, una jueza, el plea bargaining, se acoge a la negociación a cambio de información, obtiene una pena reducida, pasa a un programa de protección de testigos si quiere, o se sale de él en un momento dado, y retorna a países como los nuestros
a disfrutar de una acumulación que no fue tocada, a una acumulación. ¿Quién restableció? Qué tema tan interesante y tan más interesante como tú lo estás desarrollando. Gracias, don Álvaro. ¿Quién restableció la pena de muerte en este país? Monseñor Doctor Fernando Arturo de Meriño. Meriño. Presidente de la República 1880-1882. Y lo trató de legalizar a través de lo que se llamó el Decreto de San Fernando. Por él, que era Fernando Arturo, San Fernando. O sea, a ti te agarraban después de cometer un crimen, o te agarraban con un arma con un arma portándola y te fusilaban. Te llevaban frente al cementerio de la Avenida Independencia, que ya existía, y ahí era que fusilaban en la puerta del cementerio, ¿verdad? Eso lo restableció Monseñor Meriño, Pico de Oro, el más grande orador sagrado que ha dado este país, y que fue un gran presidente y uno de los hombres más extraordinarios que ha producido la patria, un intelectual de primera categoría, ¿verdad? Una figura notable, que inclusive fue exiliado por Báez, porque se opuso a que Báez vendiera el país. Lo quiso vender a España, Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ese vende patria. Y él, en la penúltima juramentación de Báez, tiró una filípica ahí, tiró un cosa de eso que tiene un nombre en la religión, ¿verdad? Acabando con la traición que quería hacer Báez, y al otro día lo deportaron. Pero Monseñor Meriño, con el decreto de San Fernando, restablece la pena de muerte. Es tal como dice don Álvaro, y me parece que estuvo en vigencia hasta la Constitución del 24, cuando ya se produce pues la transición tras la salida de los norteamericanos de territorio nacional. La ley de extinción de dominio, o el proyecto de ley que durante años se ha discutido, que se ha retomado, que parece tomar fuerza ahora. Que es bueno señalar, José Luis, que eso está concebido en la Constitución del 2010, sí, a propósito de que hablábamos de reformas. De acuerdo con eso, hay un artículo de esa Constitución que reza de la siguiente manera, tenía por acá justo ese texto. Creo que el 51. Correcto, creo. y que era el que permitía, a partir de ese punto, pues, generar la confiscación de propiedad privada. Ahora bien, ¿dónde está el asunto? Nosotros hemos dicho aquí, y de hecho queremos ser incluso consistentes en esa propuesta. Fortalecer nuestro Estado de Derecho pasa por hacer las reformas que nos faltan en nuestro sistema judicial. Hoy habló Nayib Chaide temprano del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores, hasta el Consejo Nacional de la Magistratura merece una revisión en el entendido de que conviene o no su conformación actual. Haber agregado al Procurador General de la República, un puesto que designa el presidente, más allá de la independencia que se diga tiene quien lo ostenta, ¿fue bueno? ¿Fue malo? Yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente pensaba que era mejor dejar la relación de número impar. En 7. De número impar. Eso es lo primero. Necesitamos un Consejo Judicial que funcione, que sea el supervisor, el vigilante del árbitro, que es el juez, en un sistema que tiene que fortalecerse. El fortalecimiento de las agencias auxiliares de la justicia, como la policía, que es una en el ordenamiento jurídico que tenemos. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio, cuando uno la explica, sí, es muy popular. Ahora, es delicada al momento de ser administrada, porque termina con un derecho que, hay que decir, es fundamental, es fundacional en la Carta Constitucional, y no puede jamás de los jamases abrir la puerta que tenga un uso político, un uso interesado. Ese es el temor. En Colombia actualmente se discute mucho eso. Ese es el temor. Y en México, que albergamos muchos, de que en este país, con las debilidades institucionales que tenemos, ¿cómo pasa con la ley de lavado? Se pueda emplear esa legislación para persecuciones políticas. Y si bien, insisto, sobre todo porque esta ley, que es un proyecto muy novedoso, lo que implica es que no tienes tú que haber agotado un proceso penal para entonces decomisar los bienes, sino que lo que se persigue son los bienes, no tiene nada que ver con la acción penal. Y ahí es donde algunos diferimos, porque nosotros creemos que debe estar atado a un proceso previo que demuestre de manera fehaciente e irrevocable los ilícitos, y posteriormente entonces sí la confiscación de los bienes obtenidos por corrupción o por tráfico de drogas o lo que sea que se compruebe haya sido un crimen grave y contra la nación, su economía, su salud, entre muchas otras cosas.